tan fascinante que si me trae aquí como antropóloga es para intentar explicarles cómo en algunos pueblos africanos, específicamente en África Occidental, sexualidad, deseo y género han sido entendidos de otra manera muy diferente. Yo aquí normalmente, después de haber hecho estos estudios y de conocer los mitos de origen de estos pueblos que piensan tan distinto con respecto a las sociedades occidentales sobre la sexualidad, sobre el deseo, el placer y el género, pienso que nuestra sociedad lo que tiene es mucha desorientación sexual, ¿no? Y tiene además un empecinamiento en insistir en que los seres humanos no sean seres humanos. Y una de las primeras lecciones que nos dan estas filosofías y esta espiritualidad de los pueblos africanos es entender varias cosas. En primer lugar, que el único mundo posible para los seres humanos es este. Hay muchas otras religiones que han invertido muchísima parte de su teología, de su saber, de su conocimiento religioso en imaginar y pensar en el mundo al que nos vamos a ir cuando este mundo ya no exista. En muchas tradiciones africanas no hay que perder todo ese tiempo elaborando a dónde vamos a ir, porque no vamos a ir a ninguna parte. Somos seres humanos y vamos a vivir aquí y la vida nuestra se tiene que concretar aquí en este mundo. Esa observación ya es una observación tremendamente lúcida, porque en la mayoría de los rituales africanos lo que se busca es volver a ordenar lo que de alguna manera se ha desordenado, pero no hay ningún conocimiento orientado ni a la perfección, ni a la castidad, ni a negar cualquiera de las cosas que nos hacen propiamente humanos. El hombre, la existencia humana está justificada en sí misma. Cuando este hombre hace rituales, o esta mujer hace un ritual, no está haciéndolo para agradar a Dios, ni para que Dios se contemple a través de ese ritual, sino simplemente para realizar su propia condición humana, porque incluso si llegamos al extremo y entendemos lo que es el trance, que eso es otra cosa que ya lo saqué de aquí completamente porque si no, no es posible explicarlo, el ser humano desde esta perspectiva también es Dios. A través del trance, cuando la entidad en la que estás iniciado baja en procesión, en posesión, en ese momento es Yemaya, en ese momento es Shango quien está danzando en la sala. Entonces no hay ninguna duda de que los hombres son dioses. De hecho, el panteón yoruba, de los pocos dioses que actualmente se cultúan en Brasil y en Cuba, eran muchos más, pero por la esclavitud y un proceso que tampoco puedo explicar, han quedado muy poquitos, unos 14 o 15, pero tenemos constancia de que fueron muchísimos más. Necesitan de los devotos para poder existir. O sea, un principio filosófico que derrumbaría completamente la idea de que el hombre necesita a Dios. No, los dioses necesitan a los hombres, porque sin ellos no pueden existir, no tienen una existencia por sí mismos. Entonces es otro mundo mental, espiritual, filosófico. Hay una dificultad también cuando voy a intentar hablar sobre cómo desde estos mitos de origen se entiende la sexualidad, el deseo y las distintas posiciones, que es que también en nuestro mundo occidental las categorías de género que hemos creado son realmente muy estrechas para comprender un mundo donde hay categorías que no van a encajar. Por eso muchas veces cuando hablo de estas cosas intento no relacionar lo que voy a decir con homosexualidad. Incluso ser gay es algo muy, muy sofisticado, ¿no? Muchas cosas que han sido codificadas, incluso en la academia, en la teoría de género, como muy nuevas y muy novedosas, no lo son. La antropología está en condiciones de probar que desde hace muchísimo tiempo los seres humanos entendieron que femenino masculino es una reducción excesivamente grande de lo humano. No puede ser así, ¿verdad? No puede ser así de ninguna manera.
ni tampoco hombre y mujer. Pero aquí en las categorías que utilizan estas religiones para clasificar lo que en nuestro mundo sería masculino o femenino, hay también otros hibridismos todavía más complejos y más sofisticados, porque en ese panteón de dioses que son antepasados divinizados y que lo que conocemos es sus mitos, las historias de cuando vivieron en este mundo, porque seguimos diciendo que son cosmovisiones que están muy radicalmente referidas a este mundo, tuvieron relaciones de todo tipo, incestuosas. Adulterio es algo casi normal, ¿no? Relaciones de la misma categoría, y a veces no me gusta utilizar homosexualidad porque no es así tal cual. O sea, en estas tradiciones se entiende que también hay una performance pública de género y otra íntima. Es decir, hay hombres aparentemente muy masculinos en su performance pública que probablemente en la intimidad podrían y les gustaría comportarse de otra manera. Entonces hay categorías también para nombrar eso, ¿verdad? Entonces, hay en la concepción de la sexualidad por estos pueblos africanos hay algo que es lo más extraño, es el celibato, digamos, ¿no? El ser célibe no tiene ningún atractivo ni ninguna utilidad, ¿verdad? Es no tiene, es incomprensible, porque no aporta nada, ni al contrario, es algo que es muy perturbador, que un ser humano no quiera y renuncie, y más todavía voluntariamente, a tener cualquier tipo de relación sexual. Por eso esto es completamente incomprensible. Y también el tema de la esterilidad, que es un tema en que también no puedo lamentablemente entrar. Pero fíjense ustedes que en muchas regiones de África la esterilidad es una causa de divorcio también, porque hay que entrar en la cadena de la vida, ¿no? Entonces las personas estériles, hay que buscar arreglos para las personas estériles. Cuando Evans Pritchard estudió a los Nuer, ¿no? Entre Sudán y el pueblo nilótico, ¿no? Y él encuentra una cosa bien extraña, que es un matrimonio entre mujeres, por ejemplo, que no está relacionado con el lesbianismo, sino que está relacionado con la dificultad de alguna mujer para reproducirse, y entonces tiene que hacer un matrimonio con el útero de la otra mujer. Es decir, tiene que haber la continuidad de la vida, y si una mujer no puede tener hijos por ella misma, pues tendrá que casarse con el útero de la otra, pero esa relación no se podría describir como una relación lesbiana, por ejemplo. Pero como nuestra sociedad es difícil a veces explicar estas cosas, entonces se llama matrimonio uterino, ¿no? Que es una consideración, por ejemplo, que no hacemos nosotros. ¿Y cuál es el ideal de perfección de la vida humana y de la sexualidad? Bueno, es que fuimos andróginos. Y la perfección, la condición humana en su estado más perfecto, es cuando éramos macho y hembra a la misma vez en el mismo cuerpo. Pero por distintas circunstancias y distintos mitos que nos explican cómo se cortó eso, somos ahora dos cosas diferentes. Pero el estado de perfección es esa androginia original, y a partir de ahí estamos buscando al otro que nos completa y que nos complementa, pero eso es siempre imperfecto. Por eso el matrimonio no va a representar lo mismo que representa la sociedad occidental. De hecho, por ejemplo, en las tradiciones en Cuba, la santería cubana, el Palo Monte Mayombe, en Brasil, el candomblé en sus múltiples expresiones de nación o de tradición, no tiene ningún ritual para casar a nadie con nadie. No existe ningún ritual para casar a nadie con nadie. Pero la occidentalización es tan compulsiva que últimamente escuché que había alguien que quería ir a una casa de santo y decirme, oye, cásame, pues bueno, me tendré que inventar algo. ¿Cómo se van a casar? Es que esta religión no casa a nadie con nadie. No es ese su sentido, no es eso lo que hace. Usted cásese con quien quiera, pero lo que hacemos aquí es otra cosa, pero ya hay esta demanda de casamiento, ¿verdad? Porque es un mandato
muy compulsivo de las sociedades occidentales porque entienden que es esa sexualidad conyugal la única que es aceptada, aceptable. De hecho, tampoco puedo entrar en ese tema, pero una de las cosas para mí como estudiosa de estos temas es que el discurso heterodominante haya conseguido convencer incluso a las personas que se asumen como homosexuales de que el casamiento es una de las formas de aceptabilidad de la homosexualidad, y todavía más la reproducción, sea como sea, al coste que sea, en una imitación del matrimonio heterosexual, y es algo que me parece fascinante. Todavía no he tenido mucho tiempo de pensar en eso porque tengo muchos alumnos y muchos exámenes para corregir, y uno a veces se queda sin tiempo para pensar en estas cosas, ¿verdad? Que son tan interesantes. Uno debe tener otra vida para pensar, ¿no? Una para aprender y otra para pensar. Bueno, lo que existe en estas religiones son tres categorías. Se llaman Aboro, Yahweh y Metá. Los dioses pertenecen por su vida, por su trayectoria, por su deseo, por sus signos de feminidad o masculinidad, a alguna de estas categorías. Entonces tenemos orishas que estarían en lo más extremo de lo Aboro, que sería lo más masculino, y otros que estarían al extremo de Yahweh, que sería femenino. Pero aún así, dentro de estas categorías hay muchas posiciones, porque no es lo mismo Ogun que Oshosi. Dentro de estas posiciones hay orishas, aparentemente, bueno, que casi nadie discutiría su masculinidad, pero que, por ejemplo, en algún mito, por alguna cosa que pasa, uno de los orishas, Metá, que es la tercera categoría, que es una mezcla, pero una mezcla que lo más importante de esa mezcla no viene por el género, porque lo que caracteriza a un orisha Metá es que puede ser vagina-pene, esa unión, pero también puede ser hombre vegetal. Y también puede ser macho y hembra. O sea, lo que hace esa categoría es desdibujar como categoría lo masculino y lo femenino, porque el metá-metá puede ser eso, hombre-mujer, vagina-pene, pero también puede ser como sign vegetal-humano. Y por eso es perturbador, y por eso también hay otros mitos que alertan sobre la cosa tremenda de estos seres que son híbridos. Entonces son tradiciones que entienden y creen que existe el hibridismo, y que lo que más les preocupa no es esto masculino, femenino, porque además hay un abanico enorme. Estos orishas, por ejemplo, tan masculinos, a veces se pueden haber visto envueltos en una relación que aquí se calificaría de homosexual, porque uno de estos orishas metá, cuando se vistió de mujer y entró en el bosque, pensaron que era una mujer y se acostaron con ella. Entonces realmente se estaban acostando con un hombre, otra cosa. Entonces ahí entra, por eso en estas religiones nadie pondría la mano en el fuego ni por la feminidad ni por la masculinidad de nadie, porque más bien se entiende que en el proceso de ser humano uno puede tener una sexualidad en tránsito, o que vaya y venga a distintos lugares. Esto es así. Cuando muchas personas se preguntan si estas religiones atraen a los homosexuales, no, estas religiones no es que atraigan, dice sí atraen a los homosexuales, porque los homosexuales cuando van a estas religiones, claro, si tienen una iniciación con un orisha mujer en su cabeza, aprovechan de la religión para femenino. Eso es un discurso occidental dentro de este mundo, eso no tiene nada que ver con lo que ocurre en ese mundo. Se supone que en este mundo cada persona tiene un orisha tutelar, un orisha de cabeza, al que se puede iniciar o no a lo largo de su vida, y no importa la biología. Por eso está desbiologizando el sexo, incluso el género. No importa la biología. Si eres hijo de Yemayá, Yemayá no le importa tu anatomía. Ni si eres varón o hembra o ambas cosas, ni si tienes el pene corto o largo. Vas a ser un hijo de Yemayá, y a través de ese proceso de iniciación, Yemayá va a tomar cuenta de tu cabeza, ¿verdad? Y cuando ella llegue, tú te vas a manifestar como un hijo de Yemayá, sea como seas. Pero también no todos los hijos de Yemayá son iguales, independiente de la anatomía, si sean mujeres o hombres. Hay muchísimas Yemayá, hay muchísimas Oshun.
Esto en la religión se llaman caminos, ¿no? ¿Y por qué camino viene Ogún? Pues es que Ogún tiene como 14 caminos. Cuando viene por el camino de guerrero, feroz, implacable, viene por este camino, pero a lo mejor otro día viene por otro camino. Tampoco hay unas decisiones tan determinadas sobre la disposición afectiva de esos orishas, ¿no? Eso es muy complicado de entender muchas veces porque en nuestra mentalidad occidental, que nos propone discursos tan estrechos, es muy difícil entender la transitividad de género. Es muy difícil entender el concepto de hibridismo. Y es muy difícil entender que la condición humana, para realizarse plenamente, pasará por el deseo, por el erotismo, y que cualquier discurso que indique que solo de una manera la sexualidad humana es lícita, está incubando el germen de la violencia. Nosotros tenemos muchísima violencia sexual. Mucho de la violencia sexual que nosotros sufrimos es por ese mandato tan riguroso de un tipo de sexualidad, de un tipo de conyugalidad forzada que no permite a los seres humanos mostrarse realmente como son. Entonces, esto también sería muy complicado de explicar, pero creo que lo pueden entender, ¿no? Pero nosotros nos negamos muchas veces y sistemáticamente a escuchar otras formas en las que los seres humanos han entendido que están en el mundo, porque nosotros hemos encasillado estos saberes. No, esos son los antropólogos que siempre están buscando mitos. Bueno, el mito adánico también es un mito. Hablamos del mito de Edipo. ¿Por qué es más cualificado un mito de la sociedad occidental o de la Grecia clásica que un mito bororo o un mito navajo o un mito de los indígenas Yanomami? ¿Por qué es más cualificado, ¿no? En lo que se llama ahora, ¿no?, el discurso decolonial, que uno de sus teóricos más renombrados es Aníbal Quijano, precisamente una de las cosas importantes que hay que entender que la colonización ha secuestrado otros saberes y los ha encerrado, pero también los ha devaluado, los ha menospreciado. Entonces, desde el punto de vista antropológico, ya sea en este tema de sexo, erotismo, sexualidad, deshabilitar esos otros saberes sobre el sexo, sobre el placer, sobre la sexualidad, lo que hace es reducir las palabras y los conceptos que tenemos para pensarnos como seres sexuales y como sujetos de deseo. Entonces, es muy difícil también que a mí, bueno, yo me siento muy feliz y muy complacida que hay tantas personas aquí, porque normalmente estos temas a veces no son temas tan populares, porque tampoco este tipo de conocimiento es el que más despierta interés. Vivimos en sociedades que sufren por las cosas, pero que tampoco quieren aprender cómo otros grupos humanos han intentado buscar salidas para las cosas que nos hacen sufrir, ¿verdad? Entonces, así va a ser muy difícil. Voy a hablarles solamente de uno de estos mitos para que ustedes vean qué cosa más interesante lo que pasa con uno de estos orisha meta que se llama Logun-Ede. Bueno, Ochun es la diosa de las aguas dulces, ¿no? Es la hechicera, es la mujer que ningún hombre podría rechazar por su sensualidad. Otra cosa muy importante, las diosas en estas tradiciones pueden exhibir toda su sexualidad, pueden desplegar todo su dispositivo amoroso, que no por eso dejan de ser dioses. Una de las cosas que nosotros vemos con eso es que cualquier referente moral de la tradición, por ejemplo judío-cristiana, no pudiera hacer eso, ¿verdad? Ninguna de las mujeres de la Biblia podría desplegar toda su sensualidad y su sexualidad y mostrarse que ella. Ogún vive en el monte por una maldición que recibe. Es que los mitos, yo no sé si ustedes han estudiado esto, pero es que los mitos, uno explica lo que hace el otro, y eso es una cadena mítica muy larga, ¿no? Pero él vive en el monte, aislado, porque él se ha maldecido a sí mismo, porque cometió un error, confundió a su mamá con una mujer cualquiera y tuvo relaciones con ella, y cuando
se dio cuenta de este error, él dijo a su padre, no me maldigas que yo me voy a maldecir a mí mismo, y se hizo la maldición más grande que uno se puede hacer, que es la que uno se hace a sí mismo, ¿no? Que eso también es otra cosa que podríamos aprender también. Bueno, entonces él vive encerrado en el monte, él conoce el secreto de la fundición de los metales. Es un guerrero, es un hombre que se presenta en los mitos incluso con un cuerpo antiguo, muy peludo, sin, ¿verdad? Y cada mujer que entra allí la mata o la viola o pasa cualquier cosa, porque es un hombre muy rudimentario, es como casi un antepasado, ¿no? Y llega Ochun con esa belleza, con esa sensualidad, y lo conquista, y es su mujer. Y esa es una Ochun Kere, que es la mujer de él, y él la ayuda y le enseña y le da los utensilios que necesita para que ella sea una guerrera. No es la más guerrera. Entre la feminidad y la masculinidad hay una escala muy complicada, y por ejemplo ella sería realmente la mujer divinizada, la más guerrera, pero Ochun en ese camino, Ochun Kere, ella está más cerca de Ogun como guerrera. Pero hay otro orisha que se llama Oshosi, que es el cazador, que vive en la floresta, y que cada flecha es una cazón, o sea, es infalible, ¿no? Y él vive allí, y Ochun andaba por allí y comete adulterio con Oshosi a Ogun, y tienen un niño que se llama Logunede. Y este niño, ella dice, como sepa Ogun esto, lo mata. Entonces lo dejó en un lago allí, y ella lo recogió y lo crió a este niño. Entonces cuando Ochosi, que es su padre biológico, diríamos, se encuentra con él, lo ve un poquito amanerado y le dice, cásame algo, coge esto y vete a casar y cásame algo. Estoy reduciendo el mito, ¿verdad? Pero bueno. Y él se va a casar y no casa absolutamente nada. Se entretiene por se coge el árbol y se va el venado por allá, un desastre. Y Ochosi se enfada mucho porque dice, pero ¿cómo es posible que este muchacho tenga mis genes y no casan absolutamente nada? Entonces le dice, en 24 horas tienes que traerme aquí una casa. Y se aterroriza y empieza a dar vueltas por aquí y para allá, y cansado ya se sienta en un arroyo, y cuando mira dentro de un arroyo totalmente cristalino ve un animal allí hermosísimo y le dispara, y al pobre animal sí lo cazó. Lo saca, pero cuando lo ve tan lindo lo suelta y dice, yo no puedo matarlo, y lo vuelve a soltar, sabiendo lo que le espera. Y entonces en ese devolver al animal a las aguas, ¿no? Su madre, Oya, la que lo había criado, está buscándolo y no lo encuentra. Y él se queda ahí al lado de los arroyos y ve allí a su madre, que se estaba mirando en el espejo. Ochun es muy presumida, siempre está mirando en el espejo, arreglándose. Y la mira de una manera que ella no le gusta, ¿verdad? Y lo maldice y lo convierte en un caballito de mar. Fíjense ustedes los mitos, ¿eh? Entonces llega Oya preguntando por él y dice, pero ¿dónde está el niño? Que no lo veo, no lo encuentro, lleva tiempo. Y va a preguntarle a Ochun, que es la reina de las aguas dulces, y dice, tú tienes que saber dónde está el niño, dime dónde está el niño. Y dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo lo vi ahí al lado del arroyo, me miró y le hice una maldición y la ha convertido en un caballito de mar. Pero para no pelearse con esta otra guerrera, que es una mujer, dice, pero vamos a hacer una cosa, yo le voy a quitar la maldición, pero con una condición. Va a ser 6 meses hombre y 6 meses mujer. Y va a estar 6 meses comiendo pescado y 6 meses comiendo caza. Y así Logunede se convirtió en Metameta. Este Logunede le encanta ponerse la ropa de su mamá Ochun, ¿verdad? Pero él, aunque le gusta vestirse con la ropa de su madre y tiene todos
los signos de la feminidad, no sabe hacer nada que hacen las mujeres. Está mal porque no es de ninguna parte. O sea, él le gusta en su performance público, por así decirlo, ser una mujer, pero no sabe hacer las cosas que le correspondería saber hacer a las mujeres. Pero lo que mejor hace es travestirse. Llega a ser tanta su capacidad de vestirse y de parecer una mujer que cuando le toca ser mujer se sienta en un banquete en el mundo de las mujeres, que es donde a él le encanta estar. Y alguien dice, aquí está Ochun, pensando que es él. Y va alguien allá donde está la verdadera Ochun y le dice, mira, me han dicho que allá hay una Ochun. Y ella viene y lo descubre que es su hijo. Entonces también ahí, a partir de esa escena, hay otra maldición. El muchacho se va al monte vestido de mujer, parece Ochun, y entonces Ochosi se enamora de ella, pero que es su hijo, porque está vestido de mujer. En fin, estos mitos se toman tan en serio en estas tradiciones como se toma el mito bíblico. Aunque las personas a veces cuando cuentan alguno de estos mitos dicen, no, pero eso ¿quién se lo va a creer? ¿Y por qué la serpiente habló con Eva? ¿Quién se lo va a creer? Bueno, muchísimo. Porque además una de las cosas sorprendentes cuando la serpiente habla con Eva es que Eva le responde como si nada. Si usted anda por... Claro, la serpiente pudo hablar, pero lo que más sorprendente para mí es que Eva le respondió como si nada. O sea, usted va por la calle y una persona va paseando un Doberman y el Doberman le habla y usted le responde como si nada estuviera pasando. Y sigue caminando. No, eso pasa en los mitos, porque intentan ser explicaciones muy económicas y muy generales de todo y de todo a la vez. Por eso muchas veces fracasan en explicarlo todo y explicarlo todo tan rápido, ¿no? Y por eso son... Pero también, por ser una narración sagrada, está contando algo que para las personas que esas son sus cosmovisiones, entienden que en esa vida, otra cosa muy importante que se me olvidó decirles, que en estas cosmovisiones de origen africano, la fecundidad y el nacimiento no son elementos suficientes para la existencia. Existir implica la realización y el paso por todas las etapas de la vida. Es decir, una persona, por ejemplo, que sea célibe y se muera célibe es como un niño que se murió con 2 años y dice, ay, qué lástima que no fue, nunca creció, ni estudió, ni lo vivo. Porque la realización de la vida en sí está en vivir todo, en vivir con plenitud. Y el sexo, la sexualidad, el erotismo es parte de esa plenitud. El ser humano que se vea privado de eso no está plenamente en la condición humana. Y en estas tradiciones, hace mucho tiempo que eso ya se entendió. Lo que pasa es que mucho de este conocimiento no está en ninguna parte. Muchos de la inteligencia de los pueblos africanos están en relatos orales. Y lo primero que hizo el colonizador al encontrarse con este mundo es decir que eran pueblos sin historia, porque no escribían esos relatos, desautorizando un conocimiento enorme, profundo, magnífico de lo que somos, ¿no? Entonces, esta ciencia llamada antropología recoge estos saberes. Hoy en día están en nuestras bibliotecas, hay muchos especialistas en muchos de estos temas, y lo que es una lástima es que no tengamos el deseo muchas veces de escuchar, porque a lo mejor en esta escucha de estas otras formas de pensar la condición humana encontraríamos salida a algunos de los problemas que tenemos, a muchas cosas que nos hacen sufrir. Pero estamos empecinados en construir un ser humano que no es humano, porque un ser humano únicamente heterosexual, únicamente conyugalizado, que no puede desear a la mujer de su prójimo, eso me parece fantástico. Otra cosa es que la pueda tener o no, pero desearla, ¿cómo no la voy a desear si me apetece? O sea, hasta un control sobre el deseo, eso es una gran coacción y violencia sobre lo que es la condición humana. ¿Usted puede desear a la mujer de su prójimo? Por supuesto. Sí, es que no se puede hacer un mandato así sobre el deseo, ¿verdad? Otra cosa es que ella le diga que sí o que no. Por eso estas religiones no son moralizantes. En estas religiones nadie va a que le arreglen su vida moral, ¿no? La devoción a la orilla está determinada
por otras cosas. O sea, lo que hace un hijo de Ochun, un hijo de Changó, un hijo de Logún Edé, es aprender la mejor manera en que él puede vivir como hijo de Changó o como hijo de Logún Edé en este mundo. Es decir, si los hijos de Changó son mujeriegos o tienen esta característica de que son muy mujeriegos, y tú te enamoras de un hijo de Changó, ya sabes lo que te espera. Pues búscate otro hijo de otro orisha que no tiene esa característica. Pero ser mujeriego no es ni bueno ni malo, es como es Changó. Así es él. Fíjense que él tenía el don de la adivinación y lo cambió por los tambores. Fíjense quién puede ser ese personaje que le encanta bailar, exhibirse, ser el centro de atención. Bueno, pues en esta religión, cuando vayas triste a tu madrina o tu padrino a decirle, pero mira lo que me dice, hija mía, yo te dije, te vas a casar con un hijo de Changó. Eso era, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo. Son tradiciones religiosas que entienden más que la condición humana no es una línea recta, es un ir y venir, un subir, andar hasta que llegue el final de la vida, que siempre va a realizarse plenamente en este mundo, porque no hay ningún otro lugar a donde el ser humano se pueda encontrar plenamente. De hecho, el sentido del trance, que también muchas veces no se entiende, es que estos dioses tienen tanta nostalgia de cómo era su vida aquí en la tierra, que bajan en trance para volver a estar aquí. O sea, en vez de nosotros irnos a otro lado, ellos son los que vienen aquí. Entonces yo creo que eso es un saber también muy lindo, en un mundo tan castigado, tan lastimado, donde yo creo que por lo menos las religiones, algunas de ellas, lo que están es preparando ya rápido la nave espacial en la que nos iremos de este mundo, porque han descartado completamente la posibilidad de vivir felices aquí. Hay otras tradiciones que creen que sí es posible la realización, la plenitud y la felicidad en este mundo. Muchísimas gracias. Es una creencia totalmente ausente en el Corán. Voy a leer la aya y la traducción es: oh gente, sed conscientes de vuestro sustentador, que os ha creado de un solo ente vivo, del cual creó a su pareja, y de esos dos hizo surgir la multitud de hombres y de mujeres. Y manteneos conscientes de Dios, en cuyo nombre os reclamáis mutuamente vuestros derechos y de estos lazos de parentesco. En verdad Dios os observa continuamente. Lo que dice el Corán, os creó de una misma esencia. Nafs tiene muchísimas acepciones, entre ellas esencia, espíritu, alma, mente, pero os creó de una misma esencia y a partir de ella creó a su pareja, porque no se puede de aquí sacar quién creó primero a quién. ¿Cómo justifica el jurista de turno que la creación de Eva fue a partir de la costilla de Adán? Porque ahora es la interpretación más hegemónica en el Islam. Pues la aya reza: os creamos de una misma esencia y de ella su pareja. Este de ella, según los juristas, es de su costilla, de Adán. No de ella, de la esencia que está presente en la aya y no me tendría que inventar nada. Pues no, de la costilla. Así que esta interpretación fue introducida como hadith, dicho del profeta, incorporada críticamente a la exégesis de las escrituras, a pesar de que contradecía el Corán. Asimismo, la costumbre judía que sostenía que el sexo era solo para procrear y no por placer, también fue una introducción en el Islam hecha posteriori. Para ir a lo concreto, vamos a ver qué dice la ley islámica sobre algunos aspectos de la sexualidad disidente. De cada caso yo he escogido fragmentos y sobre todo me he basado en las leyes alcoránicas en las que se justifica la ley y algún hadith que me haya parecido significativo. Sé que esto es tendencioso, pero por una cuestión de tiempo no puedo hacer un análisis más pormenorizado y ya he insistido también en la problemática de los ahadith, así que me voy a permitir. Algunos juristas y teólogos creen que la prostitución es lícita según el Corán, siempre que haya mutuo acuerdo y el acuerdo económico se cumpla. Lo que la Sharia dice sobre la prostitución es lo siguiente: la prostitución está prohibida en el Islam. El Corán declara: y los que no puedan casarse, que vivan su continencia hasta que Dios les dé de su favor lo que necesitan. Y si alguno de vuestros esclavos desea obtener la escritura de emancipación, dádsela si reconocéis bien en ellos, y dadles su parte de la riqueza de Dios que Él os ha dado. Y no obliguéis a vuestras esclavas a prostituirse, si desean contraer matrimonio, a fin de conseguir algunos de los placeres pasajeros de esta vida.
y si alguien las fuerza, entonces en verdad, después de que hayan sido obligadas a someterse por su indefensión, Dios será indulgente, dispensador de gracia. Está claro que en la elección de la Haya los juristas no diferenciaron entre trabajo sexual y trata. La Haya es bastante clara. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. No obliguéis a vuestras chicas a prostituirse. La diferencia entre la Haya del principio y esta es el consentimiento de las mujeres implicadas. Sobre homosexualidad, la Sharia dice, el Corán prohíbe la homosexualidad a través de la historia de Lot y nombra algunas aleyas y hace énfasis sobre todo en la siguiente. Innakum la ta'tuna, bueno, ahora os leo la traducción aquí. Innakum la ta'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qawmun musrifun. Vais a los hombres con deseo en vez de a las mujeres. Sois realmente una gente desaforada. Esta ley es la más significativa respecto a la acusación de que la homosexualidad está recriminada en el Corán y que además aparece con muy poca variación en otra sura, en Surat al-Naml. Estas leyes son las más controvertidas del Corán sobre este tema. Algunos estudiosos han defendido que en ellas, al-Rijal, hombres, hace referencia a la humanidad y que al-Nisa, mujeres, hace referencia a las esposas particulares de los de la tribu de Lot. Así que el Corán estaría condenando la promiscuidad y estaría invitando a que se abstuvieran de ir con alguien que no fueran sus parejas. Aunque esta interpretación es atractiva, hay que admitir que las aleyas son ambiguas. Personalmente no puedo defender que estas aleyas hablen o no de homosexualidad, porque son evidentemente confusas al respecto. Sí que puedo asegurar que en el Corán se acusa a la tribu de Lot de muchas más cosas: de cristianismo, zoofilia, la falta de hospitalidad para con los forasteros, de una promiscuidad perversa, que es como yo traduciría fahisha, y que es el término que más se utiliza en el Corán para acusar a la tribu de Lot. Importante dejar claro que los ahadith que hay al respecto tampoco ayudan a desambiguar los ahadith que se utilizan en la Sharia. Estos suelen hacer referencia a los actos de la tribu de Lot, con lo que nos encontramos con lo mismo. Fueran estos los que fueran los actos, aquí la interpretación ya está dada. Porque no hay ningún término en el Corán que corresponda a homosexual o homosexualidad. Algunos intérpretes y juristas entendieron en el texto de las Escrituras la conclusión de que Lot fue enviado principalmente a prohibir el sexo anal entre hombres. Fue el acto principal que Dios condenaba de la tribu de Lot. Estos intérpretes juristas crearon un término liwat o lutía como abreviatura de el acto de la gente de Lot, que significaría sexo anal, correspondería al término español sodomía. Al crear un nuevo término, los intérpretes consolidaron la estrecha asociación de la tribu de Lot con el coito anal masculino. Un término correspondiente, lutí, fue creado para referirse a un sodomita. Creando estos términos no solo se crea un concepto nuevo, sino que junto al término se consolida la interpretación, se fija la idea de qué actos de la tribu de Lot fueron condenables. También hay un aspecto que me parece importante resaltar. La homosexualidad femenina o el tribadismo, para hacer referencia también a un acto, ya que liwat, como he dicho, o lutilla, hacen referencia al acto en sí, no hay ninguna aleya en el Corán que hable ni en términos positivos ni negativos del tribadismo. De hecho, en la Sharia, donde sí están criminalizados los actos sexuales entre mujeres, se basan en un proceso de analogía, qiyas. Lo consideran igual al liwat. Pero sabemos que la palabra tribadismo, suhuq, y el verbo correspondiente, sahaqa y sahiqo, ya existían en el siglo IX, pues tenemos manuscritos literarios donde aparecen. Se habla de hecho en Jawami al-Ladda de una poesía preislámica donde aparece la historia de amor entre Rugum y Najda, dos mujeres de dos tribus diferentes de la Arabia preislámica. En la tribu de una de ellas su relación era aceptada y en la otra no. Una de ellas acaba asesinada por el hermano de su amante, de Rugum, y entonces Najda pide a la tribu de Rugum, de su amante, que se vengue de la que es su propia tribu. La cuestión es que es muy probable que ya existieran los términos, en cambio no aparecen en el Corán y tampoco en los ahadith. No tengo una conclusión a todo esto, o sea, si alguien está esperando una conclusión le voy a decepcionar, pero para mí era importante como poner todos los elementos encima de la mesa para que lo pudiéramos pensar. Por último, quiero hablar de los muhannazun, que son personas a las que se les adjudicó el sexo masculino al nacer y que tenían una expresión de género femenina, y está muy presente en manuscritos literarios. Y a pesar de que aparecen múltiples ahadith de dichos del profeta y se ve su convivencia y cómo formaban parte de la comunidad,
No hay ninguna ayah en el Corán que se hable de esta categoría. Pero, por todos los testimonios escritos que nos han llegado, tiene que haber sido una categoría que existió realmente en la época del profeta. ¿Por qué entonces no se criminaliza en el Corán y se tiene que criminalizar 2 siglos más tarde a través de los ahadith? Y además, en el caso de las muhannazun, con ahadith que no son seguros, que no tienen una cadena de transmisión segura. Sí hay un ayah que habla de los, se suele traducir como hombres sin deseo sexual, uli el-irba min ar-rijal. Algunos intérpretes creen que es sin deseo sexual hacia las mujeres concretamente, pues en la ayah en la que se nombra no se les permite acceder al espacio privado, se les permite acceder al espacio privado femenino. Algunos testimonios escritos que también tenían acceso a los espacios, algunos estudios que creen que los muhannazun eran ghayr uli al-irba min ar-rijal, ya que se recogen en algunos testimonios escritos que también tenían acceso a los espacios destinados a las mujeres. Pero también tenemos testimonios que negarían esta opción, pues en el Kitab al-Aghani del siglo IX hay un muhannaz que aparece en varias ocasiones de nombre Suais, y en 2 de ellas se nombra a su esposa. Es más adelante que la categoría de muhannaz empieza a difuminarse, mezclándose la expresión de género con una orientación sexual no normativa. De hecho, hoy en día se asocia muhannaz a, se traduce literalmente muhannaz por homosexual pasivo. En la Sharia se diferencia entre las personas que se comportan así por una cuestión biológica, entonces se les considera intersexuales, junza, y las que lo hacen por elección. Estos últimos serían condenados por la ley. Quiero aclarar que los ahadith, recordemos que no hay ninguna ley que hable de los muhannazun, que usan como base para justificar la condena, no hacen esta diferenciación entre biología y elección. Es una diferenciación hecha por los juristas. Quiero nombrar como un ejemplo de hadith que habla sobre los muhannazun y que no recoge la Sharia, a pesar de que está en 3 de las recopilaciones canónicas. Está en Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari y Sunan Abu Dawud, y me parece muy significativo porque diferenciaría entre muhannaz y hombres sin deseo sexual. Entonces, el hadith dice así: Aisha informó que un muhannaz solía visitar a las esposas del profeta, ya que lo consideraban ghayr uli al-irba min ar-rijal, que es lo que se traduce como sin deseo sexual. El profeta llegó un día y encontró al muhannaz sentado con algunas de sus esposas y ocupado describiendo las características corporales de una mujer, diciendo: de frente se le hacen 4 pliegues, michelines, y al volverse se le hacen 8. Entonces el profeta dijo: él sabe estas cosas, no le permitáis entrar. Ella, haciendo referencia a Aisha, dijo: entonces le prohibieron la entrada. Este hadith se suele interpretar como que el muhannaz, con su descripción, demuestra cierta atracción hacia la mujer descrita. Así que el profeta le prohíbe la entrada porque puede sentir atracción por sus mujeres, sus esposas. Aunque algunos juristas entendieron que lo que el profeta le molestó es que el muhannaz traicionara la privacidad de la mujer descrita con tanto desparpajo y lujo de detalles. Sea cual fuere la verdad, la cuestión es que la asociación del tajannuf, de ser muhannaz, a una posible orientación sexual es totalmente particular de este muhannaz, ya que en principio a Aisha dice que le dejaban entrar no porque fuera muhannaz, sino porque le consideraban yu'dunahu ghayr uli al-irba, sin deseo sexual. Y su ser muhannaz no se condena en ningún momento en el hadith. Ya para ir concluyendo, hemos visto que según los criterios de cada califa se escogía a los juristas, pues el Mansur y Harun al-Rashid prefirieron la corriente de Ahl al-Hadith, menos insurrectos que al-Mu'tazila, pero el Ma'mun, que es otro califa básida, vio en Ahl al-Hadith y su idea de que el derecho divino es directamente accesible a todo musulmán una incompatibilidad con su monarquía absoluta. Así que no hubo una corriente 100% satisfactoria para el poder gobernante. Wa el-Hallaq, que es un profesor universitario que escribió todo un artículo sobre la Sharia desde una perspectiva postcolonial, afirma que no había intereses políticos de un poder estatal en la creación de este corpus, ya que el Estado, tal como lo conocemos hoy, no existía. Para los musulmanes a los que afecta la ley islámica directamente, es lógico y necesario preguntarse si la Sharia es una expresión de la voluntad de Dios a través de la revelación, o si es el producto del debate humano y los intereses sociopolíticos de unos pocos. En muchas ocasiones estos musulmanes suelen reivindicar una reforma de la Sharia, algo muy reivindicado también por los medios occidentales en general. Comportó que la lectura que se hizo de ella en Occidente fuera la de un corpus ausente de secularidad y racionalidad.
Partiendo de esa idea, explica que el término reforma, cito literalmente, evoca una posición política e ideológica bien articulada que asume inherentemente que la Sharia contiene deficiencias que necesitan corrección. Reforma, por lo tanto, claramente insinúa no solo una transición de lo premoderno a lo moderno, sino que también emite un veredicto inapelable sobre toda una historia y una cultura legal perenne, y que por lo tanto merece el desplazamiento, incluso la erradicación, de la memoria y del mundo material respectivamente. Por lo tanto, la evidencia histórica debe configurarse para que se ajuste a lo que tiene sentido para nosotros, no a lo que tenía sentido para una cultura precapitalista. Acabo cita. Scott Siraj al-Haq, que tiene uno de los libros que hasta hoy en día es uno de los libros principales sobre homosexualidad en el Islam, afirma que los actuales ideólogos han perdido el entrenamiento de un jurista clásico y han abandonado su humilde cautela usando la Sharia como un dispositivo retórico para reforzar su propia autoridad, para reforzar su propia voluntad de poder. Volvió a aparecer entre los juristas, los fuqaha, y se impuso. A través de la imposición de algunos hadith, dichos y hechos del profeta, y su particular interpretación, Fadl nombra este comportamiento usurpación de la divina voluntad. El abuso de la Sharia con fines autoritarios debería ser respondido por todos los musulmanes conscientes con sensibilidad a la justicia. Pero lo que sucede es que los musulmanes ordinarios delegamos esta autoridad en los juristas, asumiendo que ellos, especialistas profesionales e intelectuales piadosos, son los únicos que pueden ejercer este derecho. Aunque estoy de acuerdo con Wael Halab sobre lo colonial del término reforma, también es cierto que nunca ha habido ningún sistema de control o revisión judicial para determinar si el esfuerzo del jurista para construir la Sharia se ajustó en su momento y se ajusta hoy a las demandas de justicia y compasión que son tan y tan repetidamente nombradas en el Corán. Quiero acabar con una aya, esta sí que la leeré tanto en árabe como en castellano. وَنُرِيدُ أَن نَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Y queremos agraciar a los que han sido humillados en la tierra, y los hacemos líderes y los hacemos herederos. Muchas gracias. La existencia del mal, de Satanás, de Lucifer, porque ese es el pollo del arroz con pollo, como decimos los cubanos, ¿no? Ahí, ¿cómo es posible ese fallo en el dispositivo creador que crea a ese ángel de luz que se transforma en Lucifer? Eso, la teología tiene mucho futuro. Los estudiantes de teología deben seguir intentándolo, porque a esa explicación le costará mucho llegar, le costará mucho también explicar esa condición, esa intervención. Cuando yo hablo también de estos mitos y la gente a lo mejor se lo toma en broma, cosa que me gusta. Yo creo que la alegría es una de las cosas más preciosas que nos han dado las culturas africanas, ¿no? Así que si la gente se ríe, mejor, peor sería que estuvieran llorando, ¿no? Pero cuando se ríen porque les parece absurdo, no lo entienden, yo les digo que en la procreación de Dios también intervino un animal, la paloma. Y eso no les causa a ellos risa, ni les gustaría que se rieran de eso también, pero es un elemento fundamental. Entonces, el relato mítico es relato mítico, es la primera palabra, es la palabra mítica. Y es el mito el que explica el mundo y el que explica la fundación del mundo. La Génesis. Entonces, sea mito de aquí, sea mito de allá, hay mitos maravillosos para explicar cualquier cosa. Por si no lo sabían, los hombres en el pasado tuvieron un pene tan largo que se lo enroscaban en el cuello. Realmente el pene que tienen los hombres hoy es lo que le quedó de cuando se lo cortaron. Era tan largo que para caminar con él tenían que enredárselo en el cuello. Ya no queda. Ya no quedan de eso. Mejor ni mejor que la monogamia. No la juzgo, solamente quería ver si puedo afirmar que nos lleva también a un camino. Yo creo que no tendría por qué llevarnos a la poligamia, porque el deseo es el deseo, es algo que no tiene por qué llevar a eso. El deseo se puede parar o se puede desarrollar. Ser célibe es inhumano, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué los pueblos colonizados es lo primero que nos venden? Claro, para ser puro y para... Exactamente.
Y esa es la gran contradicción, y eso es lo que es la colonialidad. El impugnar los saberes otros, y como dice una antropóloga argentina que ha aplicado al caso de Latinoamérica, no África, habla de esto siguiendo a Aníbal Quijano, Rita Segato, una de las definiciones que a mí más me gusta de lo que es el colonialismo y el racismo que viene junto a la colonización, es que vendría a ser la inscripción en el cuerpo del vencido de la derrota, en términos también de impugnación de sus saberes y de su saber conocer. Eso es lo que hace la Iglesia en todos los lugares donde entra, es decirle a todo el mundo que lo que piensa no sirve y debe ser desactivado, y en ese lugar tiene que estar otro saber.